En Navidad, mi suegra presentó con orgullo a una nueva mujer a mi marido. Sonreí dulcemente y dije, por cierto, la casa está a mi nombre, no al suyo. La habitación se quedó en silencio. Me llamo Emily y hasta hace 8 semanas creía tener un matrimonio perfecto con Liam Turner. Llevábamos 7 años juntos, 4 de ellos casados, y yo estaba convencida de que estábamos construyendo algo hermoso. Qué ingenua fui. En Navidad, mi suegra presentó con orgullo a una nueva mujer ante mi marido. Sonreí con dulzura y, con voz tranquila, dije, por cierto, la casa está a mi nombre, no al suyo. La habitación se congeló de inmediato. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses, pero las atribuía al estrés laboral. Liam trabajaba como asesor financiero en la firma de su padre, Turner and Associates, mientras yo dirigía desde casa mi propia consultoría de marketing. Las noches interminables, las llamadas secretas, su repentino interés por la apariencia, debería haberlo notado antes. Todo encajó el día que, por accidente, vi una notificación en su teléfono mientras él se duchaba. Nos vemos mañana por la noche, no puedo esperar para conocer a tu familia. Dice que les has contado que, por ahora, solo somos amigos. El mensaje era de una mujer llamada Lily. Sentí que la sangre se me helaba al comprender que P era Ellen. Su madre, Helen Turner, jamás me había querido. Desde el primer día en que Liam me llevó a conocerlos, dejó claro que no era lo suficientemente buena para su preciado hijo. Siempre quiso que se casara con Chelsea Morrison, hija de otra familia adinerada de su círculo social. Cuando Liam me eligió a mí, una chica de clase media que había trabajado duro para pagarse la universidad y fundar su propio negocio, Ellen nunca nos lo perdonó. Pero nunca imaginé que llegaría a organizar una aventura. Durante las siguientes 8 semanas me convertí en detective de mi propio matrimonio. Contraté a un investigador privado, Jason Lee, quien confirmó mis peores temores. Liam mantenía una relación con Lily Harris desde hacía 3 meses. Ella tenía 25 años, era agente inmobiliaria y se había mudado recientemente a la ciudad. Según la investigación de Jason, Ellen los había presentado en una gala benéfica a la que no asistí por una emergencia laboral. Las fotos que me mostró fueron devastadoras. Liam y Lily cenando en restaurantes que no conocía, paseando tomados de la mano por el parque donde él me propuso matrimonio, besándose en el aparcamiento del gimnasio donde teníamos una membresía conjunta. Lo peor fue descubrir que Ellen fomentaba activamente la relación, incluso organizando cenas en su casa en las que Lily interpretaba el papel de novia de Liam mientras yo supuestamente estaba de viaje por trabajo, viajes que jamás existieron. Aunque estaba destrozada, también soy una persona práctica. En lugar de enfrentarlo de inmediato, empecé a planear. Mi padre me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía 7 años y siempre decía, nunca hagas un movimiento hasta que veas todo el tablero. Era momento de observarlo con atención. Primero revisé cada documento legal relacionado con nuestro matrimonio y nuestros bienes. Cuando nos comprometimos, mi abogada insistió en firmar un acuerdo prenupcial. Liam se ofendió al principio, pero le expliqué que, como empresaria, necesitaba proteger mis activos personales y profesionales. El acuerdo era inquebrantable, lo mío seguía siendo mío, lo suyo seguía siendo suyo. Más importante aún, la casa en la que vivíamos, esa hermosa vivienda colonial de 4 dormitorios de la que Ellen presumía ante sus amigas, había sido comprada íntegramente con mi dinero y estaba solo a mi nombre. Después documenté todo, cada gasto que Liam cargó a nuestra cuenta conjunta, cada cena de negocios que en realidad fue una cita con Lily, cada mentira sobre su paradero. Mantuvimos las cuentas conjuntas activas, pero empecé a vigilar cada transacción en tiempo real mediante las aplicaciones bancarias, guardando capturas de pantalla como evidencia. Creé una hoja de cálculo tan detallada que haría sentir orgullo a cualquier contable. Luego comencé a moverme con estrategia. Abrí discretamente nuevas cuentas personales y empecé a redirigir allí los ingresos de mi empresa, dejando solo lo justo en las cuentas conjuntas para no despertar sospechas. Concerté una reunión con mi abogada de divorcios, Sofía Díaz, quien había gestionado mis contratos comerciales durante años. Actualicé mi testamento y todas mis pólizas de seguro, e incluso cambié las cerraduras de mi oficina en el centro, donde estaba considerando trasladar mi negocio por completo. Pero, sobre todo, planifiqué la revelación perfecta. Ellen siempre insistía en organizar celebraciones navideñas fastuosas. El Día de Acción de Gracias había sido incómodo, con Liam distante y ausente. Ellen hacía comentarios envenenados sobre cómo las parejas jóvenes se distancian con el tiempo y encuentran la felicidad en lugares inesperados, pero la Navidad era su joya de la corona, su evento más preciado, una cena formal para 30 de sus amigos y familiares más cercanos. Cuando Ellen llamó para confirmar nuestra asistencia, su voz resumaba una dulzura fingida. Oh, querida Emily,
espero que no te importe, pero he invitado a una joven encantadora llamada Lily para que se una a nosotros. Es nueva en la ciudad y no tiene familia cerca. Sabes que odio que alguien esté solo durante las fiestas. Pude oír la satisfacción contenida en su tono, la emoción apenas disimulada. Creía que me estaba acorralando, obligándome a presenciar cómo la amante de mi marido se lucía durante la celebración familiar. Lo que no imaginaba era que me estaba regalando el escenario perfecto para mi propia actuación. La semana anterior a Navidad fui de compras, no en busca de regalos, sino del atuendo ideal para la cena. Elegí un impresionante vestido rojo que a Liam siempre le había encantado, acompañado de las joyas de diamantes que él me había regalado en nuestro aniversario. Quería lucir absolutamente radiante cuando su mundo se viniera abajo. También hice una última preparación. Llamé a mi hermano Jack y a mi mejor amiga Olivia para pedirles que estuvieran atentos. No les conté todos los detalles, pero insinué que tal vez necesitaría apoyo después de la cena navideña. Ambos prometieron mantener sus teléfonos a mano. El día de Navidad amaneció despejado y frío. Liam estuvo inusualmente atento aquella mañana, me llevó café a la cama y me dijo lo hermosa que estaba. Me pregunté si su conciencia le pesaba o si Ellen le había aconsejado ser especialmente dulce antes de sorprenderme con su pequeña trampa. Llegamos a la residencia familiar de los Turner exactamente a las 6:30. La casa parecía sacada de una revista, con luces titilantes y guirnaldas perfectamente colocadas en cada rincón. Ellen nos recibió en la puerta, vestida con un elegante traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. «Querida Emily, estás preciosa», dijo, besándome la mejilla con la calidez de una serpiente. «Entrad, entrad, todos mueren por veros». El salón estaba lleno de los rostros habituales. George, el padre de Liam, Rachel, su hermana, con su marido Chris, varios tíos, primos y algunos amigos de la familia que conocía desde hacía años. Pero, sentada de manera destacada en el sofá junto al lugar habitual de Ellen, se encontraba una joven a la que no había visto en persona, aunque reconocí enseguida gracias a las fotos de la investigación. Lily Harris era exactamente lo que había imaginado, alta, rubia y de una elegancia impecable. Llevaba un vestido color crema, caro pero discreto, adecuado para una cena familiar. Cuando vio a Liam, su rostro se iluminó de una manera que habría sido desgarradora si no hubiera estado preparada para ello. «Liam», llamó Ellen con entusiasmo, «ven a conocer a Lily, te he hablado tanto de ella». Observé la interpretación de mi marido con una mezcla de rabia y fría admiración. Logró parecer sorprendido y complacido al estrecharle la mano, manteniéndola apenas un instante más de lo necesario. «Lily, un placer conocerte. Mamá mencionó que eras nueva en la ciudad». «Sí, me mudé desde Boston hace unos 8 meses», respondió ella con voz cálida y amable. «Tu madre ha sido tan acogedora. Me ha contado cosas maravillosas sobre toda la familia». Permanecí allí, sonriendo, interpretando mi papel de esposa devota mientras mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. Varias personas intentaron incluirme en la conversación, pero sentía la corriente subterránea de anticipación en la sala. Las amigas más cercanas de Ellen, mujeres que siempre me habían tratado con una cortesía distante, me observaban con un interés apenas disimulado. La cena comenzó a las 8, y Ellen había orquestado claramente la disposición de los asientos. Liam estaba justo enfrente de Lily, mientras a mí me habían relegado al extremo opuesto de la mesa, entre su anciano tío Jack y la esposa de su primo, Karen, quien siempre había sido amable conmigo. La conversación fluía entre temas familiares de siempre, el último torneo de golf de George, los logros de los hijos de Rachel, las próximas vacaciones de la familia en las Bahamas. Sin embargo, la tensión crecía a medida que Ellen dirigía una y otra vez el diálogo hacia Lily, elogiando su carrera, su educación, su familia. «Lily se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard», anunció Ellen durante el primer plato, «igual que nuestro querido Liam, tienen tanto en común». «Qué interesante», respondí con serenidad, mirándola directamente a los ojos. «Debe de haber sido toda una experiencia estudiar en una escuela así». Fui directamente de la universidad a fundar mi propia empresa, así que a veces me pregunto qué experiencias me habré perdido. Lily sonrió con cortesía. «Oh, no hay nada de malo en aprender a través de la experiencia. Tu madre mencionó que tienes tu propia firma de marketing». «Así es», respondí con calma. «Nos especializamos en gestión de crisis y recuperación de reputación. Es sorprendente lo rápido que puede destruirse una buena reputación y cuánto esfuerzo requiere reconstruir la confianza cuando se ha roto». Liam se removió incómodo en su asiento, pero Ellen no perdió el ritmo. «Lily trabaja en bienes raíces, ya es una de las mejores agentes de su empresa. El sector inmobiliario depende muchísimo de las relaciones», observé. «La confianza lo es todo, ¿verdad?».
Los clientes necesitan saber que su agente actúa en su mejor interés, no que oculta una agenda secreta. La conversación continuó durante el plato principal, con Ellen cada vez más atrevida en sus elogios hacia Lily y más insistente en sus comentarios sobre los jóvenes que encuentran su verdadero camino y los giros inesperados de la vida. Mientras servían el solomillo Wellington, noté cómo Lily lanzaba miradas fugaces a Liam cuando creía que nadie la observaba. Había un afecto genuino en sus ojos, lo que casi me hizo sentir lástima por ella. No tenía idea de que estaba siendo usada como una pieza más en la partida de ajedrez de Ellen, tanto como yo lo había sido. Lily, cuéntanos sobre tu familia, la animó Ellen, dirigiendo claramente la conversación hacia otro tema ensayado. Tengo entendido que tu padre también trabaja en finanzas. Sí, es gestor de carteras en Boston, respondió ella, enderezando inconscientemente la espalda. De hecho, también estudió en la Escuela de Negocios de Harvard, unos 20 años antes que Liam. ¡Qué maravilla!, exclamó Ellen, como si fuera la coincidencia más encantadora del mundo. Liam, ¿no dijiste que estabas pensando en ampliar los servicios de inversión de la firma? Liam asintió, representando su papel a la perfección. Lo hemos estado considerando, sería útil contar con alguien con ese tipo de formación en el equipo. Observé la escena con creciente fascinación. Era evidente que habían planificado esa conversación, probablemente la habían ensayado más de una vez. Ellen estaba estableciendo metódicamente las credenciales de Lily, sus contactos familiares, su valor potencial para el negocio familiar de los Turner. Era como presenciar una entrevista de trabajo disfrazada de charla trivial. Y Lily, mencionaste que eres originaria de Connecticut, intervino George, aparentemente ajeno a las maniobras de su esposa. Así es, de Greenwich. Mi familia tiene una casa junto al mar allí, nada demasiado lujoso, solo una pequeña cabaña que tenemos desde hace generaciones. Casi me atraganté con el vino. Una pequeña cabaña en Greenwich que pertenecía a la familia desde hace generaciones seguramente valdría más que la casa de la mayoría de las personas. Los ojos de Ellen se iluminaron como la mañana de Navidad. Había encontrado a su nuera ideal, con dinero y linaje. ¡Qué encantador!, interrumpí con suavidad. Greenwich es preciosa. Liam y yo miramos propiedades allí cuando nos casamos, pero decidimos que preferíamos estar más cerca de la ciudad por motivos de trabajo. Fue un recordatorio sutil de que Liam y yo habíamos tomado decisiones conjuntas sobre nuestra vida, aunque vi a Ellen guardar mentalmente esa observación como prueba de mi carácter práctico y poco romántico. Emily siempre ha valorado la conveniencia por encima de la belleza, dijo Ellen con una sonrisa tensa. Es admirable, en realidad, lo dedicada que es a su trabajo. El cumplido envenenado quedó suspendido en el aire como humo. Varias personas se removieron incómodas en sus asientos, percibiendo la indirecta aunque no supieran cómo reaccionar. Siempre he creído que amar lo que haces te hace mejor en todos los demás aspectos de la vida, respondí con serenidad. Cuando uno se siente realizado profesionalmente, tiene más energía y entusiasmo para aportar a sus relaciones personales. Lily asintió con una sonrisa genuina. Estoy completamente de acuerdo. Me encanta el sector inmobiliario porque me permite ayudar a la gente a encontrar la casa de sus sueños. Es muy gratificante lograr que la persona adecuada encuentre la propiedad perfecta. ¿Y cómo determinas qué propiedad es la adecuada para alguien?, preguntó Liam, con un matiz de coquetería en la voz que no pasó desapercibido para mí, aunque quizá para otros sí. Bueno, dijo Lily, animándose con el tema, hay que escuchar de verdad lo que dicen, y lo que no dicen. A veces la gente cree que quiere una cosa, pero en realidad necesita algo completamente distinto. La ironía era tan densa que podría haberla cortado con mi tenedor de postre. Lily estaba describiendo, sin saberlo, exactamente lo que Ellen le había hecho, convencerla de que quería a Liam cuando en realidad debería haber huido lo más lejos posible de esa familia. Eso suena como una habilidad impresionante, comentó Bechtel. Imagino que debe ser muy perceptiva respecto a las motivaciones de las personas. Lo soy, admitió Lily. Desafortunadamente, no todo el mundo es sincero sobre lo que quiere o sobre su situación real. He tenido clientes que mienten sobre su presupuesto, su cronograma, incluso sobre su estado civil. Eso hace el trabajo mucho más complicado. Liam se quedó completamente quieto ante ese comentario, y vi cómo la mandíbula de Ellen se tensaba, apenas perceptible. Lily acababa de describir su propia situación con exactitud. Estaba siendo engañada sobre el estado civil, los tiempos y las verdaderas intenciones de Liam. La honestidad es fundamental en cualquier relación, dije, mirando directamente a Lily, ya sea profesional o personal. Una vez que se pierde la confianza, es casi imposible reconstruirla. Absolutamente, respondió ella con sinceridad. Siempre les digo a mis clientes que podemos superar cualquier desafío, siempre que seamos honestos desde el principio. La conversación empezaba a volverse surrealista.
Lily seguía diciendo cosas que minaban su propia posición sin darse cuenta, mientras Liam se mostraba cada vez más incómodo y Ellen se esforzaba por reconducir el diálogo hacia terrenos más seguros. Lily, cuéntanos sobre esa propiedad tan encantadora que vendiste el mes pasado, intervino rápidamente Ellen. Esa con los jardines preciosos. Pero antes de que Lily pudiera responder, el tío Jack, que había estado ocupándose discretamente de su tercera copa de vino, habló. Sabéis, toda esta conversación me recuerda a cuando trabajaba en bienes raíces hace años. Tuve un cliente una vez que estaba casado, pero le decía a todo el mundo que era soltero. Se armó un buen lío cuando se descubrió la verdad. La mesa quedó en silencio, roto solo por el suave tintinear de los cubiertos contra la porcelana. Jack, bendito sea, siguió hablando sin notar el peso del momento. El tipo pensaba que era muy listo, ocultándole a su esposa que estaba buscando un nidito de amor con su amante, hasta que la amante se enteró de que estaba casado. La esposa se enteró de la existencia de la amante, y ambas mujeres terminaron quedándose con una parte de él en el acuerdo de divorcio. Ellen, visiblemente avergonzada, intervino con tono cortante. Quizá deberíamos hablar de algo más agradable. Oh, resultó bastante agradable al final, continuó Jack alegremente. La esposa se quedó con todo lo que él tenía. La amante se dio cuenta de que se había librado de un problema y ambas acabaron mucho más felices sin él. Es curioso cómo funcionan a veces estas cosas. Levanté ligeramente mi copa de vino en dirección a Jack. Por la justicia bien servida, dije en voz baja, aunque no tanto como para que los demás no me oyeran. Lily parecía cada vez más incómoda, aunque no estaba segura de si comprendía por qué la historia de Jack era tan relevante. Liam, en cambio, tenía el rostro pálido y la expresión de quien desea desaparecer bajo la mesa. Bueno, exclamó Ellen con una sonrisa forzada, desesperada por cambiar de tema, ¿pasamos al postre? He preparado mi famosa tarta de chocolate. Mientras Ellen se apresuraba a servir el postre, noté que Karen, la esposa del primo sentada a mi lado, me lanzaba una mirada significativa. Se inclinó hacia mí y susurró, ¿estás bien, cariño? Pareces algo tensa esta noche. Le devolví una sonrisa agradecida. Karen siempre había sido atenta y amable, nunca parte del círculo íntimo de Ellen, pero siempre dispuesta a calmar las tensiones familiares. Estoy bien, respondí en voz baja, solo disfrutando de la dinámica familiar. Karen me observó un momento, luego recorrió con la mirada la mesa. Vi cómo la comprensión se encendía en sus ojos al captar las maniobras de Ellen, el nerviosismo de Liam y la inocente participación de Lily en lo que claramente era una puesta en escena. Oh, Dios mío, murmuró suavemente. Emily, ¿necesitas? Lo tengo bajo control, la interrumpí con calma, pero gracias. Karen apretó mi mano bajo la mesa y sentí una oleada de gratitud por su gesto. Me recordó que no todos en esa familia eran cómplices de los planes de Ellen. La tarta de chocolate era, debo admitirlo, deliciosa. Ellen podía ser una manipuladora consumada, pero también era una cocinera excelente. Saboreé cada bocado, consciente de que probablemente sería la última vez que probaría su famoso postre. Está increíble, señora Turner, dijo Lily con entusiasmo. ¿Estaría dispuesta a compartir la receta? Oh, es una receta familiar, respondió Ellen con falsa modestia. Solo la comparto con los miembros de la familia. La insinuación era clara. Cuando Lily se casara con Liam y yo quedara fuera del cuadro, sería digna de recibir la preciada receta. Era una jugada de poder tan pequeña, tan mezquina, y sin embargo capturaba a la perfección todo lo que estaba mal en la visión del mundo de Ellen. Qué lástima, comenté con tono casual. Llevo 8 años pidiéndola, supongo que nunca llegué a formar parte del círculo íntimo. La frase sonó ligera, casi humorística, pero lo bastante afilada como para incomodar a varios presentes. Rachel se mostró avergonzada, George frunció el ceño hacia su esposa e incluso Lily pareció percibir la tensión subyacente. Emily, sabes que eso no, comenzó Ellen, pero levanté la mano. Está bien, Ellen, lo entiendo. Hay cosas que se reservan para los parientes de sangre, y las futuras nueras. El énfasis en futuras fue sutil, pero inconfundible. Lily me miró confundida, alternando la vista entre Ellen y yo, intentando comprender por qué una receta generaba tanta incomodidad. Fue entonces, al observar la confusión genuina de Lily y la sonrisa satisfecha de Ellen, cuando comprendí por completo la crueldad de aquella situación. Ellen no solo intentaba humillarme, estaba utilizando a Lily para hacerlo, y lo hacía manteniéndola en la ignorancia total de su papel en la farsa. Lily creía que asistía a una cena familiar para hacer amigos, sin saber que era el arma que Ellen blandía contra mí. Esa revelación consolidó mi determinación. Cuando Ellen hiciera su gran anuncio, me aseguraría de que Lily entendiera exactamente cómo había sido utilizada, no para herirla,
sino para liberarla de las manipulaciones de Ellen. Fue durante el postre cuando Ellen finalmente hizo su jugada. «Esta es Lily», anunció con orgullo, alzando su copa de vino y señalando a la rubia sentada a su lado. «Será perfecta para Liam, después del divorcio». Las palabras flotaron en el aire como gas venenoso. Toda conversación se detuvo. El tío Jack casi dejó caer su tenedor, Rachel soltó un grito ahogado, e incluso George, que claramente no estaba al tanto del plan de su esposa, quedó petrificado. Pero yo estaba preparada. Unté mantequilla en mi panecillo con calma, tomándome mi tiempo, mientras todas las miradas se fijaban en mí. Luego levanté la vista y sonreí con mi expresión más radiante. «Qué bonito», dije dulcemente, girándome hacia Lily. «¿Te mencionaron que la casa en la que vivimos Liam y yo está a mi nombre, y que hay un acuerdo prenupcial que protege cada uno de los bienes importantes?» Liam se quedó completamente inmóvil, con la copa suspendida a medio camino de sus labios y el rostro desprovisto de color al comprender en qué trampa habían caído. La sonrisa confiada de Lily se desvaneció, miró entre Ellen y Liam, la confusión reemplazando su anterior compostura. Pero aún no había terminado. «Tengo curiosidad, Lily», continué, con voz amistosa y serena. «¿Cuándo exactamente comenzó tu relación con Liam? ¿Fue antes o después de la gala benéfica de junio, donde Ellen te presentó?» El color se esfumó del rostro de Lily. «Yo, no sé qué quieres decir». «Oh, no insinúo nada», respondí, mi tono suave pero firme. «Solo expongo hechos. Como el hecho de que llevas 3 meses viéndote con mi marido, o que habéis cenado juntos 7 veces en Marcelos, por cierto, tienen excelentes cámaras de seguridad. O el detalle de esas cenas privadas que Ellen ha estado organizando, donde finge ser su nuera mientras yo supuestamente estoy de viaje». La boca de Ellen se abrió y cerró como la de un pez. «Emily, no sé qué crees saber, sé exactamente lo que sé», la interrumpí, sacando una carpeta manila de mi bolso. «Tengo un investigador privado que hace su trabajo con una precisión admirable. ¿Quieres ver las fotos, Ellen, o prefieres que cuente aquí mismo como le dijiste a Lily que, una vez que Liam se divorciara de mí, ella viviría en la casa grande y no tendría que preocuparse por el dinero?» El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el suave tintinear del hielo en un vaso de agua, el leve jadeo de Rachel. Finalmente, Liam recuperó la voz. «Emily, por favor, no hagamos esto aquí». «¿Por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. «Aquí fue donde tu madre eligió humillarme delante de toda tu familia, donde pensó que me quedaría sentada en silencio mientras presentaba a mi sustituta. Así que me parece el lugar perfecto para aclarar las cosas». Me puse de pie, alicé mi vestido rojo y me dirigí al grupo con la serenidad de quien da una presentación de negocios. Para quienes se lo estén preguntando, sí, Liam ha tenido una aventura. Sí, Ellen la orquestó. Y sí, han estado planeando divorciarse de mí para que Liam pueda casarse con Lily y vivir en lo que Ellen llama la casa grande, punto. Me giré hacia Lily, que parecía querer fundirse con la silla. «El problema, Lily, es que esa casa grande la compré yo con mi dinero, antes de casarme con Liam. Y según nuestro acuerdo prenupcial, sigue siendo mía sin importar lo que ocurra con nuestro matrimonio». La voz de Lily era apenas un susurro. «Liam me dijo que ustedes estaban separados», murmuró. «Que solo esperaban hacerlo oficial después de las fiestas». «También te dijo que usaba nuestra cuenta conjunta para pagar vuestras citas», repliqué con calma. «La misma cuenta que he estado monitoreando, transacción por transacción, o que esos viajes de negocios que supuestamente hacía para dejaros tiempo a solas eran inventados». Liam se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo de madera. «Basta, Emily». «¿De verdad?», pregunté. «Porque creo que aún no lo he dicho todo. ¿Quieres que mencione que le dijiste a Lily que yo era fría y distante, que hacía meses que no éramos íntimos? Resulta curioso, considerando que estuvimos juntos hace apenas 2 noches». Lily soltó un gemido ahogado, como un animal herido, y miró a Liam con una mezcla de incredulidad y traición. «Dijiste que dormías en la habitación de invitados». «Dijiste que no, que ustedes ya no», mintió, respondí simplemente. «Sobre muchas cosas». Ellen, que había permanecido en silencio hasta entonces, por fin encontró la voz, aunque salió en un grito agudo. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa y lanzar semejantes acusaciones? Liam se merece algo mejor que una mujer que se preocupa más por su trabajo que por su matrimonio». «Tienes toda la razón», asentí con serenidad. «Liam merece algo mejor. Alguien que sea honesto con él. Alguien que no planifique aventuras a sus espaldas. Alguien que no lo manipule para traicionar a su esposa». Miré alrededor de la mesa,
a los rostros atónitos de personas que me conocían desde hacía 7 años. Y para quienes se pregunten qué ocurrirá ahora, ya tengo preparados los papeles del divorcio. Se presentarán mañana por la mañana, pero quería que todos supieran la verdad antes de que empiece a circular la versión de Ellen. Marie, la esposa de un primo, me tomó la mano con ternura. Emily, cariño, lo siento mucho. Gracias, respondí con sinceridad. Lo aprecio. Y quiero que sepan que no he tomado esta decisión a la ligera. Intenté salvar mi matrimonio. Intenté entender qué hice mal, en qué fallé como esposa. Miré a Liam, que seguía clavando la vista en su plato como si esperara que se abriera un agujero para escapar. Pero me di cuenta de que no fallé en nada. Fui leal, solidaria y amorosa durante 7 años. Construí un negocio exitoso mientras apoyaba la carrera de mi marido. Y traté de integrarme en esta familia, incluso cuando me dejaron claro que no era bienvenida. Ellen intentó interrumpirme, pero levanté la mano. Aún no he terminado. Verán, lo bueno de dedicarse a la gestión de crisis es que aprendes a prepararte para cualquier contingencia. Así que, mientras Liam planeaba su nueva vida con Lily, yo también estaba haciendo mis propios planes. Saqué un fajo de documentos de mi carpeta. Aquí tengo copias de cada transacción que Liam realizó con nuestras cuentas conjuntas, cenas, regalos, incluso la habitación de hotel que utilizaron el fin de semana pasado, cuando se suponía que yo estaba visitando a mi hermana. Lily se cubrió el rostro con las manos. Liam parecía a punto de desmayarse. El total asciende a $12,000 en 3 meses, continué. Y según nuestro acuerdo prenupcial, eso constituye infidelidad financiera, lo que me da derecho a reclamar una compensación adicional. George intervino por fin, con voz ronca y llena de incomodidad. Emily, quizá deberíamos hablar de esto en privado. Con todo respeto, George, respondí sin perder la compostura, ya no hay nada privado. Su esposa se encargó de eso al invitar a Lily para humillarme públicamente. Me volví hacia Lily una última vez. No te culpo del todo, Lily. Liam puede ser muy encantador cuando quiere, y Ellen sabe cómo convencer. Pero deberías saber que el hombre del que creías estar enamorada nos ha mentido a las dos. Lily alzó la mirada, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. De verdad creí. Liam me dijo que ustedes ya estaban separados. Ella me mostró fotos tuyas donde parecías distante y me dijo que eras fría y obsesionada con el trabajo. Estoy segura de que lo hizo, respondí con suavidad. Ellen nunca me ha aprobado. Pero piensa en esto, Lily, si Liam fue capaz de mentirme durante 5 meses, de usar nuestro dinero para cortejarte, de permitir que su madre orquestara una aventura en lugar de tener una conversación honesta sobre los problemas de nuestro matrimonio, ¿qué te dice eso sobre su carácter? El silencio en la sala era absoluto. Solo se oía el zumbido del sistema de calefacción en el sótano. Finalmente, Rachel rompió el silencio. Emily, yo no sé qué decir. No tenía idea de que todo esto estaba ocurriendo. Lo sé, respondí, con voz más suave. La mayoría no lo sabía, y no culpo a nadie por eso. Pero necesitaba que escucharan la verdad antes de que escucharan la versión de Ellen. Tomé mi bolso y la carpeta, preparándome para marcharme. El divorcio será definitivo en 2 meses. Liam puede quedarse en la casa hasta entonces, pero después tendrá que buscar otro lugar. Yo trasladaré mi empresa a mi oficina del centro y ya no trabajaré desde casa. Liam finalmente levantó la vista, y por un instante vi en sus ojos un destello del hombre del que alguna vez me enamoré. Emily, por favor, dijo con voz quebrada. ¿Podemos hablar de esto, intentar arreglarlo? ¿Arreglar qué, Liam?, pregunté con calma. Las mentiras, la infidelidad, el hecho de que tu madre lleva 5 meses saboteando nuestro matrimonio y tú lo has permitido. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano para detenerlo. En realidad, no respondas. Porque en estas últimas semanas he comprendido algo, no quiero arreglarlo. No quiero seguir casada con alguien que cree que los problemas se resuelven con engaños. No quiero formar parte de una familia que considera la humillación un entretenimiento aceptable. Recorrí con la mirada la habitación una última vez. A quienes han sido amables conmigo todos estos años, gracias. Los extrañaré. A quienes no, bueno, no los extrañaré. Mientras me dirigía hacia la puerta, la voz de Lily me detuvo. Emily, espera. Me giré y la vi de pie, pálida pero decidida. Lo siento. De verdad, lo siento muchísimo. Nunca lo habría hecho si hubiera sabido que mentía. Te creo, respondí con sinceridad. Pero, Lily,
Deberías preguntarte por qué Ellen tenía tantas ganas de destruir el matrimonio de su hijo. Y deberías preguntarle a Liam por qué le resultó tan fácil permitirlo. Ellen se levantó entonces, el rostro encendido de ira y vergüenza. Tú, pequeña engreída. Pero la voz de George cortó el aire como un cuchillo. Siéntate. Ya has hecho suficiente. Le dediqué una sonrisa a George, un hombre que siempre había sido amable conmigo a pesar del carácter de su esposa. Gracias por 7 años de bondad, George. Siempre te estaré agradecida por eso. Y entonces caminé fuera de la casa de los Turner por última vez. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7. Era Lily. Emily, espero que no te moleste que llame. Conseguí tu número porque Liam lo tenía en su móvil. Está bien, respondí, sorprendida. ¿Qué puedo hacer por ti? Lo terminé, dijo simplemente. Anoche, después de que te fuiste, le dije a Liam que no podía estar con alguien que miente tan fácilmente a la persona que dice amar. Lo siento, contesté, y lo decía de verdad. Sé que te importaba. Creía que sí, suspiró. Pero tenías razón. Si fue capaz de mentirte durante 5 meses, ¿qué me estaba haciendo a mí y a Ellen? Su voz se desvaneció. ¿Qué pasa con Ellen? Me llamó anoche, cuando llegué a casa. Estaba furiosa porque había arruinado todo al terminar con Liam. Dijo que yo era igual que tú, demasiado independiente y demasiado difícil. Aseguró que nunca encontraría a otro hombre tan bueno como él. No pude evitar reír. Bueno, eso es muy propio de Ellen. El caso, continuó Lily, es que mientras me gritaba, me di cuenta de algo. No le importaba la felicidad de Liam ni la mía. Solo quería ganar. Quería demostrar que podía destruir tu matrimonio y controlar la vida de su hijo. Exactamente, confirmé. Yo nunca fui el problema, Lily, y tú nunca habrías sido la solución. Ellen solo quería tener el control. Hablamos durante unos 15 minutos más. Lily me contó que estaba considerando volver a Boston, que toda aquella experiencia la había dejado sintiéndose manipulada y utilizada. Me descubrí dándole consejos sobre confiar en sus propios instintos y no permitir que los demás definieran su valor. Era extraño conectar con la amante de mi marido por el hecho de que ambas habíamos sido manipuladas por su madre. El proceso de divorcio transcurrió sin contratiempos, tal y como había predicho Sofía Díaz. Liam no impugnó nada, probablemente porque sabía que las pruebas en su contra eran abrumadoras. La casa siguió siendo mía, al igual que mi negocio y todos mis bienes personales. Liam conservó su parte de los ahorros conjuntos y sus pertenencias. 2 meses después, me encontré con Rachel en el supermercado. Parecía incómoda al verme, pero sonreí y me acerqué igualmente. ¿Cómo estás, Rachel? Yo, lo siento mucho, Emily. Por todo, por la cena de Navidad, por mamá, por Liam. No tenía idea de lo que estaba pasando. Lo sé, respondí con calma. ¿Cómo está Liam? Ella suspiró. Se mudó temporalmente con mis padres. Está bastante miserable, en realidad. Creo que empieza a darse cuenta de lo que perdió. ¿Y Ellen? Rachel soltó una risa breve, aunque dolida. Ha estado diciéndole a todo el que quiere escuchar que tú atrapaste a Liam con el prenupcial y que lo sedujiste alejándolo de su verdadero amor. Pero casi nadie se lo cree, especialmente después de que Lily se marchara y contara su versión a varios amigos en común. ¿Lily se fue? Sí, hace alrededor de 1 mes. Pero antes de irse almorzó con algunas de las mujeres que estuvieron en la cena de Navidad. Les contó todo, cómo mamá la manipuló, cómo Liam le mintió, cómo se sintió utilizada por ambos. Sentí un inesperado orgullo por Lily, hacía falta valor para admitir que te habían engañado y aún más para decir la verdad en voz alta. Me alegra que haya encontrado su voz, dije sinceramente. Emily, continuó Rachel con cierta vacilación, sé que esto llega demasiado tarde, pero quiero que sepas que algunos de nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la forma en que mamá te trataba. Es solo que, no sabíamos cómo enfrentarnos a ella sin provocar una guerra familiar. Lo entiendo, respondí, y así era. Ellen era una mujer formidable que había gobernado a su familia mediante la manipulación y el chantaje emocional durante décadas. Pero quizá ya es hora de que alguien provoque esa guerra. Rachel sonrió con tristeza. De hecho, papá ha estado enfrentándola bastante últimamente. Está avergonzado por su comportamiento aquella noche. Están yendo a terapia de pareja. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, recibí una visita inesperada en mi oficina del centro. Liam estaba en la sala de espera, parecía más envejecido y cansado, y sostenía un pequeño ramo de flores.
Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo cuando mi asistente lo hizo pasar, pero necesitaba disculparme. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Está bien, te escucho. Se sentó con pesadez y colocó las flores sobre la mesa. He estado yendo a terapia individual, no la de pareja que mamá sugería. Y he pensado mucho en todo lo que pasó, en lo que te hice, en lo que nos hice. ¿Y a qué conclusión llegaste?, pregunté. A que soy un cobarde, dijo simplemente. Que dejé que mi madre me manipulara hasta destruir lo mejor que me había pasado. Que fui demasiado débil para enfrentarla y demasiado egoísta para ser sincero contigo. Observé su rostro, buscando algún rastro del hombre del que alguna vez me enamoré. ¿Por qué, Liam? ¿Por qué no hablaste conmigo si eras infeliz? Pasó una mano por su cabello, un gesto que reconocí de 100 discusiones. Porque no era infeliz contigo. Era infeliz conmigo mismo. Con mi trabajo, con sentir que vivía a tu sombra, con no ser capaz de estar a tu altura. Así que tu solución fue tener una aventura. Sí, admitió con amargura. Y dejé que mamá me convenciera de que era tu culpa, por ser demasiado ambiciosa, demasiado independiente, demasiado enfocada en tu carrera. Pero nada de eso era cierto. No, asentí. No lo era. Era todo una proyección, continuó. Yo era el que estaba demasiado centrado en el trabajo, en tratar de ganarme la aprobación de papá, en ganar suficiente dinero como para sentir que te merecía. Guardamos silencio unos minutos. Finalmente, hablé. Te habría apoyado si hubieras querido cambiar de carrera, si hubieras querido hacer algo que te hiciera feliz. Lo sé, respondió en voz baja. Ahora lo sé. Pero en ese momento no podía ver más allá de mis propias inseguridades, y mamá era tan buena alimentándolas, haciéndome sentir justificado en mi resentimiento. ¿Qué quieres de mí, Liam? Perdón, cierre, una segunda oportunidad. Alzó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Quiero que sepas que soy consciente de lo que perdí. Quiero que sepas que Lily no era mejor que tú. Nadie podría serlo. Quiero que sepas que el mayor error de mi vida no fue la infidelidad, sino no haber valorado lo que tenía cuando lo tenía. Y quiero que seas feliz, de verdad feliz, con alguien que te merezca. Fue lo más honesto que le había escuchado decir en años. Gracias, respondí al fin. Aprecio que hayas venido a decirlo. Asintió, se levantó y, al llegar a la puerta, se volvió una vez más. Por lo que vale, Emily, estuviste magnífica aquella noche en la cena de Navidad. Nunca he visto a nadie manejarse con tanta elegancia bajo presión. Cuando se fue, permanecí largo rato sentada en mi escritorio, pensando en el perdón, en el cierre y en la extraña manera en que la vida a veces da vueltas completas. Un año después, salía con un hombre maravilloso llamado Daniel Parker, el hermano de Jason, el investigador privado. Resultó ser cirujano pediátrico, un hombre que encontraba mi independencia atractiva en lugar de amenazante, y que apoyaba mis ambiciones profesionales sin intentar reducirme. Y que encontraba mi historia sobre la cena de Navidad divertida en lugar de embarazosa. Estábamos cenando en Romanos, el mismo restaurante donde había descubierto las pruebas de la traición de Liam, cuando Daniel me preguntó si alguna vez me había arrepentido de la manera en que manejé la situación. ¿Te refieres a si me arrepiento de haberlo planeado todo en lugar de gritar y lanzar cosas?, pregunté con una sonrisa. Me refiero a si te arrepientes de haberlo expuesto todo frente a su familia, en lugar de resolverlo en privado. Reflexioné un momento antes de responder. No, dije finalmente. Ellen eligió humillarme en público. Pensó que podía acorralarme, avergonzarme y obligarme a aceptar en silencio la infidelidad de su hijo. Pensó que yo era débil. Y le demostraste que estaba equivocada. Le demostré que las acciones tienen consecuencias, que manipular la vida de las personas por diversión tiene un precio, y que subestimar a alguien solo porque crees que está por debajo de ti es un juego peligroso. Daniel sonrió y alzó su copa de vino. Por las mujeres peligrosas y los hombres lo bastante inteligentes para apreciarlas. Y por las segundas oportunidades, respondí, chocando mi copa con la suya. Y por la sabiduría de saber cuando alguien las merece. Al salir del restaurante aquella noche, pensé en Lily, que se había mudado de nuevo a Boston, según supe, le iba bien en el sector inmobiliario comercial. Pensé en Liam, que había dejado la empresa de su padre para enseñar matemáticas en secundaria y parecía genuinamente más feliz. Pensé en Ellen, que había perdido su papel de matriarca familiar después de que su comportamiento en la cena de Navidad finalmente convenciera a George de exigir un cambio. Pero, sobre todo, pensé en mí. En la mujer que había estado sentada a aquella mesa un año antes, untando mantequilla en su panecillo mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor.
Había sido fuerte, estratégica y, al final, victoriosa. También había estado absolutamente aterrada. La verdad era que alejarme de un matrimonio de 7 años, aunque estuviera roto, había sido lo más difícil que había hecho en mi vida. Enfrentar a Ellen delante de toda esa gente me había exigido cada gramo de valor que tenía. Planear mi venganza había sido empoderador, pero ejecutarla había sido aterrador. Sin embargo, a veces estar aterrada es precisamente lo que necesitas para descubrir cuán fuerte eres realmente. Y, a veces, la mejor venganza no es vengarse, sino marcharse.